Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí al canal, en donde seguimos haciendo el año bíblico basado en las promesas de la Escritura. Hoy ya es mayo 7 y la promesa o el consejo lo encontraremos en Juan capítulo 10, versículo 29. Juan 10, 29 dice, mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cuando nosotros leemos este pasaje, pues obviamente tenemos que leer el contexto, porque muchas veces nosotros podemos buscar pasajes así como random que dirían al azar, eh, y entonces encontrarnos con ciertos pasajes que si no leemos el contexto los podemos malinterpretar. En teología tenemos un chiste que a veces contamos cuando queremos explicar esto de malinterpretar los versículos o leer versículos al azar sin tener en cuenta el contexto. Y entonces decimos que una persona, cierta persona así, desesperado por saber lo que Dios quería decirle, lo que Dios quería mostrarle, fue y abrió la Biblia así de repente, sin tener en cuenta el contexto. Y se encontró con Mateo 27:5, donde dice, Judas fue y se ahorcó. Entonces el muchacho sorprendido, sí, de haber leído lo que estaba ahí, dice, no, necesito cambiar esto, voy a volver a abrir la Biblia en otro lado. Y entonces lo intentó por segunda vez y esta vez el versículo que halló es el que estaba en Lucas 10:37 que dice, ve y haz tú lo mismo. Por supuesto, este muchacho sorprendido, ya asustado de lo que le estaba diciendo la Biblia, dice, no, la tercera es la vencida. Volvió a abrió la Biblia buscando un versículo al azar y entonces se encontró con Juan 13:27 que dice, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo lo más pronto. Así que ese es el riesgo que corremos nosotros de leer versículos de la Biblia al azar. El objetivo de leer las promesas y de estudiar las promesas como lo hemos estado haciendo no es escoger versículos al azar, sino leerlos primero en su contexto para entender lo que quiere decir el autor y luego poder aplicar ese consejo a nuestra vida. Y en esta ocasión sucede lo mismo, porque el versículo 29 se encuentra en el contexto de las ovejas, cuando Jesús dice que a él, el Padre le dio a él las ovejas y él se presenta entonces como el buen pastor cuando dice que las ovejas oyen mi voz y pues me siguen porque oyen mi voz y me conocen. Y Jesús le está hablando a los judíos que estaban con él en en ese lenguaje, porque es un lenguaje de los salmos, es el lenguaje del Salmo 23, es un lenguaje que ellos entendían, porque ellos sabían que Dios era el buen pastor. El Salmo 23 dice que Dios es el buen pastor. Y Jesús ahora está usando el lenguaje de los salmos para decirle a los judíos con los que está hablando que las ovejas conocen su voz y las ovejas van donde él. Y esos judíos que lo estaban rechazando, por lo tanto, no eran ovejas del redil de Jesús, sino que eran de otro redil porque no escuchaban la voz de Dios y no lo seguían como decía el Salmo 23. Y entonces, por supuesto, los judíos, los que estaban allí, pues eso no les gustó. Y por eso Jesús dice, mi Padre que me las dio, mayor que todos es. Hablando de quién? Del Padre que está en el cielo, de su Padre. Y dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y es el Padre que toma esas ovejas a través del Espíritu Santo, convence a las ovejas que están en otro redil, ovejas rebeldes, que se arrepientan de donde están y se regresen cuando escuchen la voz del buen pastor, que es Jesús. Eso es lo que hace el Padre y por eso Jesús tiene aseguradas las ovejas. ¿Cuál es la promesa que nosotros encontramos aquí? Que tú y yo somos las ovejas o somos ovejas que pertenecemos al redil de Jesús. Y lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios y confiar en Jesús de que no nos vamos a perder siempre y cuando escuchemos siempre la voz del pastor y sigamos al pastor. No nos vamos a perder. Quizás nos podamos lastimar con alguna piedra que haya por allí en el camino, alguna roca. Quizás podamos estar al borde del precipicio, pero el buen pastor siempre va a estar con nosotros cuidándonos. Y si te caes y te lastimas una pierna, o usando el lenguaje de los animales, de las ovejas, una pata, te lastimas una pata, va a venir el buen pastor y te va a cargar en sus brazos y te va a llevar a su destino.
Así que confía en el buen pastor, confía en ese pastor maravilloso que Dios nos ha dado. No siendo más, nos encontraremos el día de mañana con una nueva promesa. Que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.